La palabra en Romanos 8 nos dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Ahora, no necesariamente la palabra se refiere a que es en todo tiempo, pero dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad o en nuestras flaquezas, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Así es que nuestra mente, nuestra humanidad, nuestras limitaciones pudieran limitar la manera en la que podamos orar a Dios. Y orar tiene que ver con pedir. Y orar tiene que ver, o pedir tiene que ver no necesariamente con pedirle a Dios, pero tiene que ver con declarar lo que Dios ya declaró. Hemos dicho que nosotros no le podemos pedir a Dios que nos dé algo que ya nos dio. Y si Dios ya nos dio algo, solo a través de la fe podemos tomarlo, hacerlo nuestro. Y hemos dicho que toda esa bendición está en nuestro espíritu, porque Cristo mora en nosotros. Y en Cristo todas las promesas ya están en Él y son para nosotros sí y amén. Pero solo es a través de la fe que estas promesas pueden ser manifiestas, es decir, del mundo espiritual al mundo natural. Pero tampoco podemos decirle o pedirle a Dios que Él haga algo que nos dijo que nosotros hiciéramos. Y aquí hay quizá un poco de controversia, porque no se trata de que Dios te diga, oye, no me pidas que haga algo que yo te dije que tú lo hicieras y san se acabó. No, se trata de que Dios no solo nos dijo que nosotros lo hiciéramos, porque previamente nos preparó, nos capacitó, nos habilitó con todo lo necesario para que nosotros pudiéramos hacerlo. Y no se trata de que nosotros lo hagamos técnicamente, pero se trata que es la unción que está en el creyente, el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, que es el que hace las obras. Aunque somos nosotros los que participamos, pero el punto de decir que Dios quiere que nosotros lo hagamos es que nosotros somos los que liberamos ese poder a través de la fe, a través de poner la fe en acción, o nosotros somos los que detenemos ese poder. Depende de nosotros la efectividad y el poder y la gracia y la gloria de las cosas que hacemos, o del éxito en la victoria de las cosas que conquistamos, pues no son mérito nuestro, son mérito del poder de Dios que mora en nosotros, del Espíritu Santo que nos ha sido dado, de la unción. Es decir, no nos podríamos jactar que nosotros fuimos los que lo hicimos, pero es el poder de Dios, es la misma gracia transformando nuestras vidas, es la palabra que nos hace caminar en la fe, y es el poder de Dios que se mueve a través de nosotros, que opera en nosotros. Pero es muy importante que depende de nosotros. Entonces, el estar en un acuerdo con Dios tiene que ver con hablar su palabra, con declarar su palabra, con declarar lo que Él ya dijo. Y el orar o pedir tiene que ver con hacer las cosas como Dios nos dice que las hagamos. Para poseer, para conquistar, Dios le enseñó en muchas de las historias del Antiguo Testamento a los hombres que Dios había escogido cómo tenían que hacer las cosas. Pero ellos vivían en un mundo físico porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Pero prácticamente vivían con la manifestación del poder de Dios de manera física, porque ellos eran regidos por leyes y por reglas. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, que la gracia y la verdad están en nosotros, porque la gracia y la verdad es Jesús.
ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros, de acuerdo al bautismo del Espíritu Santo, como lo hemos visto en la palabra, entonces es el Espíritu Santo quien nos debe de guiar, quien nos va a enseñar cómo es que las cosas tienen que hacerse. Es decir, nosotros tenemos que creer el qué es lo que Dios quiere que hagamos en cada una de las áreas de nuestra vida. Y la palabra es la que nos debe ser revelada para entender la sabiduría y entender qué hacer. Y cómo hacerlo es el Espíritu Santo el que nos va a revelar cómo hacerlo para llegar a conquistar ese qué. Así es que es un proceso en donde la palabra definitivamente está involucrada al 100%, la palabra de Dios, pero el Espíritu, que fue el que inspiró la palabra, tiene que estar involucrado al 100% también, para que esto opere y funcione y que nuestras vidas caminen en éxito. Un creyente nacido de nuevo, solo con la palabra, sin la revelación del Espíritu, lo único que va a aspirar es seguir reglas y exigencias. Un creyente nacido de nuevo, confiando solo en el Espíritu, sin la palabra, se puede extraviar. Porque puede empezar bien, pero el día de mañana no va a saber en qué marco, si está haciendo o caminando de la manera adecuada o ya se desvió porque no tiene un marco, una referencia, una revelación. Así es que el creyente nacido de nuevo necesita la palabra y necesita el mover del Espíritu, la revelación del Espíritu, la enseñanza, la guianza del Espíritu en su vida. Y cuando hablamos del Espíritu, no hablamos solamente de la experiencia del nuevo nacimiento, que el Espíritu de Dios viene y se hace uno con nosotros. La mayoría de los creyentes entienden esto, pero no entienden que nosotros teníamos un espíritu apartado y separado de Dios, destituido de Dios. Y tampoco conocen, y por eso no entienden, y tampoco creen, porque si no conocen, no entienden, y si no entienden, no creen, que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo espíritu fue crucificado en la cruz del Calvario con Cristo. Romanos 6:6. ¿Se acuerda cuando la Escritura habla de que en el antiguo pacto, de hecho, Dios le pidió a Abraham que se circuncidara? Y la Biblia en el nuevo pacto habla de la circuncisión del corazón. Pero aunque en el antiguo pacto la circuncisión era hecha por manos de los hombres o por la mano del hombre, en el nuevo pacto no es hecha por la mano del hombre. La circuncisión, como la Biblia le llama en el nuevo pacto, es hecha por el poder de Dios. No es hecha por nosotros. No es hecha por nuestra carne. No es hecha por nuestras decisiones, ni nuestro buen comportamiento. Una vez que la circuncisión es hecha, no se requiere hacerse nuevamente. Y menos si la circuncisión es una circuncisión que la hace el poder de Dios, que la hace el Espíritu de Dios. Entonces, Dios circuncidó nuestras vidas, tomó nuestra vieja naturaleza, la llevó a la cruz y puso una nueva naturaleza, un espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, una obra de poder y de gloria, cual nadie la puede hacer, ningún hombre. No son nuestras acciones ni nuestras buenas intenciones, sino es la fe, el poder de Dios que hace esa obra cuando nosotros venimos a Cristo. Aceptamos a Jesús, el perdón de nuestros pecados, el pago que Él hizo en la cruz y lo recibimos a Él, creemos en Él y confiamos en Él como Señor, Salvador, como Rey que se hizo carne, Dios haciéndose carne y pagando en nuestro lugar. Cuando creemos en Él, en su nombre, en su persona divina, en su obra terminada, completa y perfecta, y que Él resucitó para justificarnos. Así es que es tan importante que nuestras vidas no solo estén bautizadas o sumergidas en la palabra de Cristo, en la palabra que sale de la boca de Dios,
pero también es importante que seamos guiados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté en armonía juntamente con la palabra, juntamente con nosotros. Es decir, no voy a poner mi mente a ser compañera del Espíritu y de la palabra. No voy a poner a mi carne a ser compañera del Espíritu y compañera de la palabra. No voy a poner a mi cuerpo en la carne, en los sentidos, a ser compañero del Espíritu y compañero de la palabra. No, la idea es que mi mente se sujete a la palabra y al Espíritu. La idea es que mis sentidos se sujeten a la palabra y al Espíritu. La idea es que mi cuerpo y mis acciones se sujeten a la palabra y al Espíritu. Es decir, no vamos a hacer una sociedad la carne con el Espíritu, porque la carne es contraria a las cosas del Espíritu y el Espíritu es contrario a las cosas de la carne, pero es el Espíritu guiándonos, el Espíritu influenciando, el Espíritu armonizando con la palabra para causar una renovación en la mente y hacer una transformación en la vida, donde nuestros sentidos sujetos y usados de manera apropiada son una bendición, en donde nuestro cuerpo, vivificado por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu en nuestras vidas, son una bendición, donde nuestras acciones, guiadas, ungidas, lideradas por la palabra, por el poder de la palabra, por el Espíritu Santo, nos llevarán a conquistar, a caminar en la victoria que el Señor nos ha llamado y a que muchos sean bendecidos por causa nuestra. Así es que es tan importante que nosotros consideremos esto. Y si la palabra es tan importante y no debe de dejar de ser importante día con día en nuestras vidas. Mira, la religiosidad o la religión ha apartado las buenas costumbres del creyente. Porque en lugar de que los creyentes, que por cierto hemos dicho una y otra vez que a ti lo que te conviene, a ti y a mí lo que nos conviene es asociarnos con personas que participan de la misma fe, para que cuando te asocies, te reúnas con ellos, platiquen de la bendición que tiene que ver con la palabra. Pero la religiosidad ha apartado estas buenas costumbres a veces y en la mayoría, no quisiera decir que en todos, pero en la mayoría de las reuniones sociales de creyentes ya no se habla acerca de los milagros, del éxito, del poder, de la salvación, de Jesús, del amor de Jesús. Dice el apóstol Pablo que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pero más allá de esto, se platica de todos los temas. De todos los temas que están en las noticias, en los medios, en la televisión, en la farándula. Y yo no estoy diciendo que usted y yo debemos de sentirnos condenados por ello o condenados por ello. No, de ninguna manera, porque el que está en Cristo nueva criatura es y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero lo que sí estoy diciendo es que la mente de los creyentes están más puestas en todas las cosas, conocen todas las series de las distribuidoras o tantas fuentes que hay hoy en día para ver las series televisivas, conocen todas las películas, conocen todos los nombres de los artistas, las canciones que andan de moda, los programas, etc. Pero poco se habla acerca de Cristo. Y si el propósito del Señor es que Cristo sea el centro de nuestra vida y que la palabra sea más dulce que la miel que destila del panal y que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu Santo, entonces podríamos entender que pensar y hablar de los deseos propios y de todas estas cosas que hemos estado hablando que tienen que ver con este mundo, pues no sería muy compatible, no estaríamos entendiendo, no estaríamos ejercitándonos entonces en lo que el Señor dice. ¿Y por qué
la religiosidad ha apartado al creyente de esto, porque la religiosidad ha intentado enseñar, y la religiosidad no es de Dios, es de la carne, es del hombre, está inspirada por el espíritu del anticristo. La religiosidad ha intentado implantar que nosotros no debemos de vivir hablando de Cristo y hablando de la palabra y hablando de las cosas del espíritu, porque nos van a decir religiosos o porque esto es fanatismo y religiosidad. Pero yo me pregunto, ¿de qué hablaban los discípulos en los 3 años y medio que estuvieron con el Señor Jesús? ¿De qué hablaban los discípulos en la vida después de que el Señor Jesucristo fue resucitado y el Espíritu Santo vino sobre ellos? ¿De qué hablaba el apóstol Pablo? Y yo me pregunto, ¿acaso eran felices porque no hablaban de la televisión? Bueno, seguramente no había, pero las demás personas que no tenían a Cristo, pues tantas cosas de qué podían hablar. El hecho es de que hasta que no nos sumergimos, hasta que no iniciamos en este proceso de la palabra y del Espíritu y de Cristo, oiga, cuando alguien está enamorado, habla del amor. Y si Cristo está enamorado de nosotros, nosotros tenemos que corresponderle a Él. Y la manera de corresponderle es a través de la palabra y del Espíritu, para poder entrar en esa sintonía, en esa armonía de su amor. Porque dice la palabra que nosotros podemos amar no solo a Él, sino a los hombres, porque Él nos amó. Pero si nosotros no entramos en esa sintonía de amor, no es a través de las películas en donde se ve una pareja, en donde están hablando del amor o teniendo, queriendo plasmar experiencias del amor, porque ahora lo que tiene que ver con el amor en este mundo se ha distorsionado completamente. Pero si Jesús está enamorado de nosotros, si el Padre está enamorado de nosotros, no vamos a poder corresponderle sin la palabra y sin la guianza del Espíritu. Y el que está enamorado tiene que hablar de amor. Y Dios está hablando continuamente de amor, de benignidad, de bondad y de paz, de justicia, de salvación, de vida, de salud, de bienestar para ti, de protección, de seguridad. Así es que si nosotros queremos ser envueltos por esa bendición y sentirnos, mi hermano, mi amigo, no hemos experimentado la gloria de Jesucristo de tal manera que realmente podamos vivir, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, y si muero, para mí es ganancia. Y por eso el apóstol Pablo, estando en la cárcel, decía, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Así es que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Y esto es algo muy especial, porque Dios, en su maravillosa sabiduría, nuestro Padre que nos ama en su perfecto diseño estratégico redentor para ti y para mí, nos ha dado todas las herramientas, nos ha dado todo lo necesario, toda la provisión para que nosotros empecemos a actuar. Y hoy más que nunca necesitamos dirigirnos hacia allá, hacia ese mejor, a vivir, a disfrutar lo mejor de Dios. Porque lo peor de este mundo viene, vamos a decirlo así, pero lo mejor de Dios está listo para llevarte de gloria en gloria. Y mire, vamos a empezar a ver algunos versículos adicionales a Romanos 8:26. Y recuerde, ya hablamos acerca de la palabra, y la palabra tiene que abundar en nuestros corazones. Si el apóstol Pablo nos enseña que el deseo de Dios es que Cristo abunde por la fe en nuestros corazones, está hablando de la palabra. Porque la única manera de que Jesús habite y more no solo en nuestra memoria, sino en nuestros corazones con tal convicción, como lo es en nuestro espíritu, entonces necesitamos conocer a Jesús a través de la palabra. Y entonces tenemos que insistir una y otra vez en escuchar la palabra, en leer la palabra,
en encontrar las estrategias, las maneras y las formas. Pero fíjense cómo dice Romanos 8. Vamos a leer muy rápido del capítulo 8, los primeros 17 versículos, empezando por el 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No significa que el que anda conforme a la carne, Dios lo va a condenar. No, significa que el que anda conforme a la carne, aunque Dios ya nos redimió, Cristo ya nos redimió de condenación, si anda en la carne, va a creer en la condenación, a sentirse condenado, porque el diablo es el propósito que te va a intentar engañar, a decepcionar, para que tú creas en la condenación. Y al tú creer en la condenación es la raíz de todos los males. Así como el dinero, la condenación, olvídate. Porque si el creyente se cree condenado, entonces hay un problema muy grave respecto a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario a favor de ese creyente. Porque una de las cosas primordiales que tienen que ver con la obra redentora de Jesús es que Él pagó por tus pecados, Él perdonó tus pecados y delante de Dios fuiste justificado, lo que significa que ya no hay condenación porque ya no hay culpa. Si ya no hay culpa y fuiste declarado inocente por la justicia de Cristo, por la fe, entonces no debe haber condenación. Y si hay condenación es que tú no estás entendiendo la justicia, el poder de su perdón, el poder del pago que Jesús hizo. Es como si estuvieras deshonrando la obra terminada, completa y perfecta de Jesús porque creyeras que no lo hizo perfectamente o completamente o algo se le olvidó acerca de ti. Y eso no es posible, eso no es así. Bien, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es el Espíritu que me tiene que revelar esto. Porque fíjate la gloria que nos ha sido dada. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo. Porque lo que era imposible, el versículo 3, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso no podemos andar en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando andamos conforme al Espíritu, la bendición de lo que experimentaremos, nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones superarán cualquier exigencia de la ley. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que no tienen a Cristo piensan en las cosas de la carne. Así es que si nosotros tenemos a Cristo, no fuimos llamados a pensar en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, eso somos tú y yo, dice en las cosas del Espíritu, porque tenemos la habilidad, la capacidad. Dios nos la ha dado para poner nuestra mente y pensar en las cosas del Espíritu. Porque si te ocupas de la carne, tienes muerte. Pero el que se ocupa del Espíritu tiene vida y paz. Esto es algo extraordinario. Si nos ocupamos por el Espíritu, vida y paz en nosotros. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, por eso nuestra carne no puede estar en armonía con el Espíritu. Nuestra carne tiene que aprender a estar sujeta al Espíritu. Y nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. No hemos recibido un espíritu de temor, pero de poder, de amor y dominio propio, para que nuestra alma y nuestro cuerpo sepan que quien está a cargo es nuestro hombre espiritual, nuestro hombre interior. Dice, los designios de la carne no son enemistad contra Dios, el 7, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recuerde que tú y yo fuimos llamados a vivir a través de la fe. El justo por la fe vivirá, no a través de un buen desempeño, no a través de nuestros propósitos, no a través de nuestros propios deseos, no a través de nuestra carne, sino a través de la fe, porque la carne no puede agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Así es que si somos creyentes nacidos de nuevo, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos ha sido dada la habilidad para vivir según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no ha recibido a Jesús, el que no ha creído en Jesús, no tiene el Espíritu de Dios, tiene una
naturaleza pecaminosa, es decir, tiene su antigua naturaleza destituida de Dios, por lo tanto no es de Dios. Y si esa persona fallece o muere en esa condición, se va a ir al infierno. No hay otra disposición, no hay otra oportunidad. Por eso es tan importante que tú y yo seamos guiados en el Espíritu, que habitemos y nos inundemos de la palabra, porque un mundo que se está perdiendo está esperando por ti y por mí, para que les hablemos acerca de Jesús, para que les hablemos acerca del perdón de los pecados, del pago que Jesús hizo, un pago perfecto, de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Y cada hombre tendrá la decisión de decidir si recibe a Jesús o no lo recibe, si recibe el pago de sus pecados que Jesús hizo o no lo recibe. Pero el propósito y el deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad y que nadie se pierda. 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro espíritu ahora está vivo, el espíritu del creyente nacido de nuevo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestro interior y sobre nosotros, es decir, su poder, su bautismo, el bautismo del Espíritu, dice, vivificará nuestros cuerpos mortales, dará vida a nuestros cuerpos mortales. Por eso podemos hablar con confianza el Salmo 91, el último versículo que dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y aunque en este mundo digan lo que quieren, que si a partir de los 50 sucede eso, que si a partir de los 60, que si a partir de los 70, que el promedio de la vida del hombre es tal, nosotros no nos vamos a regir ni por la experiencia, ni por los dichos, ni las estadísticas de este mundo o de los sistemas de pensamiento de este mundo, pero por la estadística, por la promesa, por la palabra de Dios. Así es que vete a Hebreos 11 y busca acerca de los héroes de la fe, y después vete al Antiguo Pacto y observa cuántos años vivieron todos ellos. Pero la Biblia es muy clara en el Salmo 91, que es un salmo profético, y dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y larga vida significa larga vida. Y el propósito o la razón de que Dios te prometa larga vida es con propósito, con razón. No para que estés 30 años sentado en un sillón viendo la tele y no pudiendo ya hacer nada, atrofiado, pero como alguien activo aún a los 90, a los 100, a los 110, a los 120. Muy particularmente yo creo que Jesús regresará por su iglesia antes, pero esa es la promesa del Señor. Así que, hermanos, el 12. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Por eso es importante entender la plenitud de lo que Cristo hizo por nosotros y su gran amor con que nos ha amado. Porque no somos deudores a la carne, somos deudores por lo que Cristo hizo, por el amor. El amor de Cristo clama, nos anhela, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Por eso te digo yo que el Espíritu de Cristo, el mismo Jesús, el Padre, están enamorados de nosotros. Y cuando nosotros empecemos a reaccionar a través de la palabra, estaremos armonizando con ese amor y estaremos en esa bendición, compartiendo a través de nuestras bocas, nuestras acciones, nuestra predicación, nuestra enseñanza del amor de Dios, para que otros vengan también a recibir el amor de Cristo. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque el Espíritu Santo no puede guiar a los que no son hijos. De tal manera, si tú eres hijo, si tú eres un creyente nacido de nuevo, tienes esa bendición de que el Espíritu Santo pueda guiarte. Sí, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba, Padre. Recuerda que Jesús vino a revelarnos al Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, fíjate cómo dice la Escritura en Gálatas 4, versículos 6 y 7. Gálatas 4, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. El 7 dice, dice, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, eres heredero de Dios por medio de Cristo. Así es que Dios envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo a nuestros corazones. Cuando la Biblia habla en esta parte del corazón, no habla del corazón físico, pero tampoco habla del corazón donde están los deseos, la voluntad, la parte del alma, sino habla de la parte espiritual, la parte de nuestro espíritu que tiene el poder de influenciar el alma, de contagiar con bendición al alma cuando nuestras mentes son renovadas con la palabra. Recuerda que en el corazón, en la parte del corazón de nuestra alma es donde se concibe. La parte, digamos, del corazón que habla de nuestro espíritu es la parte que es perfecta, que es una con Cristo. Es la parte que vive adorando en espíritu y en verdad, que conoce todas las cosas, que tiene la mente de Cristo. Así es que dice, ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ok, ahora vamos a la médula, a lo importante de este tema del día de hoy. Porque armonizar con la palabra, creo que ya lo entendimos y es muy claro. Poner la palabra una y otra vez en nuestras mentes, en nuestras bocas, en nuestros oídos. Una y otra vez a través de audios, a través de leerlo. Pero Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y está hablando de hablar en el Espíritu, de orar en el Espíritu, de hablar en lenguas. Recuerda que quien tiene el bautismo del Espíritu, una de las manifestaciones o la manifestación para saber si tienes el bautismo del Espíritu es hablar en lenguas. El hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu, no. Es la confirmación de que el bautismo del Espíritu es tuyo. Ahora, el bautismo del Espíritu se recibe como una segunda experiencia. El hombre primero tiene que nacer de nuevo, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, recibir el pago de sus pecados, creer en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, y que Él resucitó para justificarnos. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento, pero la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es un regalo para todo creyente. Así es que hay que decirle al Padre, conocer acerca de lo que dice la Escritura y decirle al Padre, en el nombre de Jesús, bautízame con tu Espíritu Santo. Tú lo crees y lo recibes. Y se manifiesta hablando en lenguas, hablando en el Espíritu. ¿Por qué decimos que hablar en el Espíritu? Porque ahí mismo en el versículo 14 de 1 Corintios 14 dice, si yo oro en lengua desconocida, en lenguas, mi espíritu es el que ora. Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dice, pero si yo oro en lengua desconocida, y está el apóstol Pablo hablando de lenguas, cuando él habla en la iglesia, dice, mi espíritu ora. Así es que, ¿quién es el que ora cuando hablo en lenguas? Bueno, los sonidos salen de mi boca. Yo soy el que decido abrir la boca, pero es el Espíritu Santo el que me guía, el que me inspira, el que habla, el que ora cuando yo hablo en lenguas. Es mi espíritu. Y recuerda que el Espíritu de Cristo mora en mí. Recuerda que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu Santo de la promesa con el cual mi espíritu ha sido sellado es perfecto. Porque como Jesús es, así somos nosotros, en el Espíritu. Así es que cuando hablamos en lenguas, es el Espíritu el que está orando. Por eso decíamos que el Espíritu Santo nos ayuda. Porque a veces nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu conoce todas las cosas de Dios. Ahora, si cuando hablamos en lenguas, es el Espíritu el que habla, y dijimos que el Espíritu que mora en nosotros vivifica nuestros cuerpos,
dice la Escritura, que cuando nosotros oramos en lengua extraña, en lenguas, dice, el que habla en lengua extraña en el versículo 4 del capítulo 14 de 1 Corintios, dice, asimismo se edifica. La palabra edificar es la palabra construir, construir un edificio, construir una casa, pero también tiene que ver con reparar o reconstruir. Y cuando nosotros hablamos en lenguas, fíjate cómo dice la Escritura en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Nuestro cuerpo es como un edificio. ¿Quién es el que decide hablar cuando oramos en el Espíritu, cuando hablamos en lenguas? ¿Quiénes participan? Nuestra alma por la voluntad y nuestro cuerpo con nuestra boca y las cuerdas bucales. Pero es el Espíritu el que ora. Así es que cuando nosotros con nuestra alma, nuestra voluntad, entramos en esa armonía de orar en lenguas, el Espíritu nos edifica, repara, construye situaciones del alma y situaciones del cuerpo. Si hablamos de situaciones del cuerpo, cualquier problema que esté teniendo el cuerpo, algún síntoma, alguna necesidad, cualquier cuestión, a orar en el Espíritu edifica tu cuerpo, sana tu cuerpo, así como la palabra, declarar la palabra, creer la palabra, estar convencido por la palabra es medicina para nuestros huesos, es salud para nuestra vida, así el orar en el Espíritu vivifica, edifica, reconstruye mi cuerpo, lo rejuvenece, lo sana, lo rejuvenece, lo perfecciona, lo vivifica, pero también mi alma. Sacarte de depresión, de no ser feliz o de tener malos deseos, malos pensamientos, orando en el Espíritu. Acuérdate, así como hay un balance entre la gracia y la fe, una no puede operar sin la otra, si no operan juntas, así hay un balance entre el Espíritu y la palabra. El Espíritu siempre nos bendice en el marco de la palabra, porque es nuestro marco de referencia. Y la palabra es poderosa, es viva. Y el mismo Señor Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que la palabra y el Espíritu. ¿Te acuerdas cómo dice la Escritura en Efesios capítulo 6? Acerca de la armadura. Ahorita vamos a leer por último ese versículo. Fíjate cómo dice el Salmo 103, versículo 5. Salmo 103, versículo 5. El Señor es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo que el Señor sacia de bien mi boca? ¿Para qué sacia de bien mi boca? ¿Para comer? ¿Acaso rejuveneceré mis años como el águila, mi cuerpo como el águila, a través de comer? No, a través de poner bendición en tu boca. Y una de ellas es hablar en el Espíritu. Es el mismo Señor que pone ese hablar, esa bendición de hablar en lenguas. Fíjate cómo dice ahora Isaías 28. Isaías 28, capítulo 28, versículos 11 y 12. Dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo. Dice, a los cuales él dijo, este es reposo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Cuando hablamos en el Espíritu, hay vida y hay paz, porque ponemos nuestras mentes en las cosas del Espíritu, en la palabra. Porque el Espíritu Santo ora a través de nosotros. Y Él produce reposo, refrigerio, bendición en nuestras vidas. Y por último, vamos a ver Efesios capítulo 6.
vamos a buscar Efesios capítulo 6, porque hay algo muy importante en Efesios capítulo 6 para terminar respecto al orar en el Espíritu o hablar en lenguas. Y bueno, lo podemos hacer en grupo, pero es como cuando oramos en el Espíritu en grupo, edificamos nuestra fe. No tenemos el propósito de edificar nuestra mente, ni tampoco de hablarnos los unos a los otros, sino simplemente lo hacemos en compañía para animarnos los unos a los otros. Y dice Judas, capítulo 1, versículo 20, que cuando oramos en el Espíritu, edificamos nuestra fe. Bien, y dijimos que íbamos a buscar Efesios capítulo 6. Y fíjese cómo dice aquí el versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y fíjate cómo dice aquí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. Dice la Escritura, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. Hay una versión que dice, a través de la súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Dice, cuando vas a tomar el yelmo de la salvación, dice, para que estés fuerte y firme. Dice la Escritura, la coraza, es decir, la armadura de Dios. En mismo Efesios, el Señor Pablo, a través de esta carta a los Efesios, manifiesta que el Señor Jesús tiene un propósito importante acerca de que nosotros no nos embriaguemos con vino, pero que nos llenemos del Espíritu Santo. Y después dice acerca de la armadura, ponte la armadura, el yelmo de la salvación, ponte la coraza de justicia, vístete con las sandalias del Evangelio, cíñete los lomos con la verdad de la palabra, pon el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos del enemigo, las decepciones, las mentiras, los engaños. Dice el yelmo de la salvación para que tu mente esté siempre convencida de quién tú eres en Cristo, qué puedes hacer y qué puedes tener. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero dice, y orando en el Espíritu o a través del Espíritu. Así es que hay quienes dicen que la armadura consta de el yelmo 1, la coraza 2, ceñirme los lomos 3, las sandalias 4, el escudo 5 y la espada del Espíritu 6. Pero también hay quienes dicen que la armadura, si lo dejamos hasta ahí, está incompleta. La armadura tiene un séptimo elemento. Porque todos estos elementos físicos, el yelmo, la coraza, el escudo, ceñirme los lomos con la verdad, las sandalias tienen es una simbología, es un elemento físico simbolizando algo espiritual, algo de fe, de la palabra. Así es que no solo son 6 elementos de la armadura, pero hay un séptimo que normalmente la gente no identifica. Y es lo que dice en el versículo 18, orando a través del Espíritu. Es decir, orando en lenguas. Porque ceñimos nuestros lomos con la palabra. Tenemos el escudo de la fe. La fe también declara el yelmo de la salvación. La salvación, la justicia, la paz, la fe, todas ellas
convergen en la declaración de la palabra, en hablar la palabra, en hablar lo que Dios ya habló para estar en armonía y en acuerdo, para que el poder se manifieste. Pero en el versículo 18 dice, orando a través del Espíritu. Así es que es la séptima, el séptimo elemento de la armadura para que la armadura esté completa. Y entonces nosotros podamos ser eficaces. Así es que mi animación es que tú ores en el Espíritu una y otra vez. Tú ores en el Espíritu una y otra vez. Así es que si tú no estás en el grupo de WhatsApp que tenemos, yo tengo 2 grupos de WhatsApp, un grupo abierto donde hay mucha gente y un grupo cerrado, en donde están la mayoría de los que se conectan. No lo puedo compartir al grupo abierto porque a lo mejor algunos van a decir, ¿qué es esto? Pero voy a estar compartiendo algunas cosas para entrar en ese compañerismo contigo, o para que tú puedas entrar en ese compañerismo conmigo, para animarte a orar en el Espíritu. Así es que quizá voy a compartir algunos cantos como lo estuvimos haciendo ahorita, orando en el Espíritu, orando en el entendimiento, orando en el Espíritu, para animarte. Si tú ya estás ejercitado en hacerlo, hazlo una y otra vez, no se te olvide hacerlo, pero bueno, siempre es importante poder tener la armonía y el compañerismo de alguien. Si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, tú lo puedes recibir en cualquier momento de tu vida. Solo recuerda, necesitas a Jesús como Señor y Salvador. Si tú ya recibiste el pago de todos tus pecados por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, y esto solo se recibe a través de creer. Y tú ya le dijiste al Señor, Señor, yo creo en que tú pagaste por mí en la cruz y yo recibo tu perdón, lo recibo y lo creo y me creo perdonado. Y tú también ya oraste y dijiste, Señor, rindo mi vida a ti y te declaro como Señor y Salvador de mi vida. Hay un poder de Dios que viene y opera y actúa en ti, que te transforma en tu espíritu, te hace nueva criatura en tu espíritu, no tu cuerpo, no tu alma. Y si tú ya estás en esta condición de nuevo nacimiento y no tienes el bautismo del Espíritu Santo, voy a hacer una pequeña oración por si tú aún no tienes el bautismo del Espíritu, para que si tú crees y quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo ahorita, o tú puedas usar esto que te voy a compartir para hacerlo en un momento después a solas o mañana, lo puedes hacer cuando tú lo desees. Dice la Escritura en Lucas capítulo 11, versículo 12 al 14. Dice que nosotros como hombres, dice, siendo malos comparados con Dios, porque Dios es bueno, así como el Señor Jesucristo le dijo a aquel rico. El rico le dijo, maestro bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? Lo que quería Jesús es hacer que él se definiera si consideraba a Jesús como Dios, quien era Dios, o realmente no creía. Y a fin de cuentas, aquel hombre no creyó, pero Dios es bueno en todo tiempo, Jesús es Dios, Jesús es bueno en todo tiempo, pero comparado con el hombre, pues el hombre es malo. Y dice, si el hombre es malo, a sus hijos no le da malas cosas, pero le da buenas cosas. Mira, como dice, me regreso un poquito atrás, y dice, porque todo el que pide recibe, el versículo 10 de Lucas 11, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice, o suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le va a dar una piedra? O le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de un pescado? O le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Y el Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1 le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén porque necesito que ustedes sean testigos, pero no lo podrán ser hasta que no venga la promesa del Espíritu Santo sobre ustedes. En la Escritura tú lo puedes leer ya en tu casa, en el capítulo 14 de Juan y en el capítulo 16 de Juan, el Señor Jesucristo hablando acerca de que Él necesitaba morir y resucitar e irse para enviar al Espíritu Santo, al Consolador, que nos guiaría en toda verdad y que sería enviado para estar siempre con nosotros. Así es que está en nosotros, pero el Señor Jesucristo tenía la unción del Espíritu, los discípulos tuvieron la unción del Espíritu, la primera iglesia tuvo la unción del Espíritu, en el poder del Espíritu anduvieron, y si ellos anduvieron así, nosotros no somos quienes para creer que nosotros podemos ser victoriosos sin la unción del Espíritu. No es posible conquistar y apropiarnos de todo lo que nos ha sido por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, si no es a través de andar en el Espíritu. Así es que nuestra vida tiene que armonizar con eso. Y en Hechos 2 dice la Escritura que los discípulos estaban reunidos esperando la promesa y vino del cielo un estruendo y vino un viento recio y el Espíritu los llenó a todos los que estaban ahí, todos empezaron a hablar en otras lenguas. Así es que simplemente tienes que creerlo y tienes que pedirle al Padre que te regale esta bendición que es para ti. Así es que con una simple oración, la cual vamos a hacer en este momento ya, vamos a pedir, yo te voy a apoyar para que tú puedas hacer esta petición, la cual va a manifestarse en tu vida a través de orar en otras lenguas. Es decir, el barómetro, la manifestación, la señal de que tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo es que tú hables en otras lenguas. Pides esta bendición y entonces el Señor te dará esta bendición de hablar en otras lenguas y poder apropiarte de todo lo que ya dijimos, del refrigerio, de que nuestro cuerpo, nuestra alma se edifique, salga todo temor, toda depresión, toda malicia, y nuestro cuerpo se rejuvenezca, entre en paz, en virtud, y que nosotros no solo se rompan situaciones y se rompan cosas, porque el mismo Espíritu estará bendiciéndonos, apoyándonos y estaríamos armonizando y el Espíritu nos estará revelando a través de esta bendición. ¿Cómo es que hablamos en lenguas? Bueno, yo soy el que tengo que decidir abrir mi boca y yo soy el que tengo que decidir generar sonidos. Entonces, ¿cómo es que alguien que nunca ha hablado en lenguas va a hablar en lenguas? Bueno, lo primero es que tiene que creer y entender que este es un fruto del Espíritu. Es una bendición que viene del Espíritu. Seguramente alguien podría suplantar o imitar, pero no le va a durar mucho y no va a traer ningún resultado positivo. Pero el orar en el Espíritu tiene que ver, y mi animación es para todos los que van a recibir el Espíritu y los que me van a acompañar en esta oración, es que tú ores y des gracias en español, 30 segundos, y a partir del segundo 31, es decir, más o menos, tú abres tu boca, emites sonido, pero ya no lo vas a hacer en español, vas a permitir que el Espíritu de Dios fluya a través de ti. Vamos a orar, vamos a darle gracias 30 segundos y luego yo voy a hacer este ejercicio. Y si tú nunca lo has hecho, hazlo conmigo y bueno, créelo, siéntete libre, no te debes de sentir condenado para nada, es una bendición para ti, no es para que tú andes en los medios públicos o en los lugares públicos presumiendo que tú puedes hablar en lengua, sino es una bendición interior y puede ser una bendición colectiva para temas de edificación en la fe. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque la promesa de tu Espíritu Santo es para todo aquel que cree, para todo aquel que ha recibido a Jesús, para todo aquel que ha sido nacido de nuevo, pero aquel que cree de la necesidad de caminar en el poder del Espíritu para ser exitosos en la vida, como lo fue nuestro amado y precioso Señor Jesucristo, y como lo fueron sus discípulos y la iglesia primitiva, y muchos creyentes hoy en día tienen esta bendición para caminar en ese poder. Señor,
estamos dándote gracias por la vida de todos aquellos que estarán amando, creyendo, solicitando, pidiendo y recibiendo esta bendición para caminar en poder, pero también pidiéndote que tú influencies con tu sabiduría y con tu deseo desde el interior en la vida de cada uno de ellos para animarnos a ejercitarnos en el Espíritu, en orar en el Espíritu, en interceder, en orar en el Espíritu, en armonizar con la palabra, en bebernos en la palabra, llenarnos de la palabra, orar en el Espíritu para fortalecer nuestra fe, para vivificar nuestros cuerpos y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Así es que si tú quieres recibir al Señor Jesús, sin abrir tu micrófono, simplemente dile al Señor, dile al Padre: Padre, te doy gracias por la bendición del bautismo de tu Espíritu Santo para todo aquel que cree. Así es que yo en el nombre de Jesús te pido que como creyente nacido de nuevo y como creyente del bautismo del Espíritu Santo para mí, para mi bendición, te pido que me bautices hoy con tu Espíritu Santo en el nombre maravilloso y precioso de Jesús. Yo creo esta petición y creo esta bendición para mí de tu parte y yo la recibo ahora y recibo el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora démosle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque nos has regalado el bautismo de tu Espíritu, porque nos has dado de tu Espíritu, porque tú tienes cuidado de nosotros, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Gracias, Señor, porque no solo nos has dado toda la provisión para ser exitosos en la vida, como creyentes llenos de amor, viviendo en santidad, en la justicia de Dios, pero también, Señor, nos has dado todos los elementos, las herramientas, tu palabra, el bautismo de tu Espíritu para caminar en poder y en este poder tener la victoria y caminar en la victoria en todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, dale gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, por morar en mí y por tu poder que ahora está sobre mí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Ahora te voy a pedir que oremos, pero no vas a orar en el español, pero abre tu boca, produce sonidos y el Espíritu Santo te va a guiar. En estos momentos lo hacemos en el nombre de Jesús. O bahachatabi kabahasataya la rabasamba hashakeri batabri koshoyaba. Robla sabri ganda haba yashatabri kobla batoba papa bimiliti yesnaya. Shablisnari kobli kabarabash tabri kobla rabastabri. Yandabri komba papa yeshandi nana yesan kadoliri katabara rabashokura rabaya. Uri matamblete karabastambi kabarabashobri di castella bashe. Yandabri kisnondera hasaptaya la batubri kabadiate karaba. Aramand vidi de batabana uba haba saba kaba shabala de badi banda biato kuma imam bapayata shanda hazi nyanda vili botogire de bohosa kere hasa kata yima kama bayata amba yote kuma nete kere de matalata kere de bata haso kiya shatiri de le bidi de haso kore de bahamba bapayata bidi de mashabia kere de obli de bashabla de bata hoso bayata kere de matiyata kere habata kere de bahot bayata kere nyanda tande yata yata kere de bata kere de obara de bashamli de bata kere de bata kere de bata kere de bashakere de bata hamzi yata kere esanda yata yata batu kiri basa kiri ora bara di bihan milia mata kiri bos mia sa ya sa kiri batu kiri shubila mamma di ona moro biya papa ya so kiri mambali ta kiri batu kiri bos kiri hobra habsa mia bata hu mia to kon binda no man mira kambal blade beto kon da ya shubili sutto kiri basa ngiri basta papa ya mata biya ta kiri basa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos también nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Señor.